Me encanta viajar solo siempre que puedo. Uno de mis países favoritos para visitar es Francia. En febrero de 2019, fui a Francia y me quedé en una ciudad llamada Nantes, que está a unas 2 horas de París en tren de alta velocidad. Realmente me gusta este lugar, es muy pintoresco y siempre lleno de vida, incluso en los meses de invierno. Estuve allí por alrededor de un mes, a diferencia de la mayoría de los turistas, no me limité a las zonas principales. A menudo tomaba autobuses hacia las afueras para explorar áreas más apartadas. Una noche, alrededor de las 5 de la tarde, tomé un autobús y me bajé en una parada al azar. Comencé a caminar sin rumbo por un barrio tranquilo y silencioso, algo muy diferente a lo que estoy acostumbrado en casa. Finalmente, me encontré con un pequeño bosque. Entré, al poco tiempo, llegué a un lago. Me senté en un banco para disfrutar de la paz del lugar. De repente, noté que la atmósfera cambió, y escuché pasos cerca. El sol comenzaba a ponerse y ya estaba oscureciendo, lo que me impedía ver claramente quién se acercaba. La situación me puso nervioso. Fue entonces cuando escuché un gruñido profundo que me hizo ponerme en alerta de inmediato. Decidí salir de allí rápidamente, volviendo por el mismo camino para llegar a la parada del autobús. Al llegar, descubrí que faltaban 40 minutos para que llegara el próximo autobús. Estaba solo, de pie, mirando hacia el bosque, sabiendo que había algo extraño cerca. Me sentía muy inquieto. A lo lejos, vi una figura alta emergiendo de los árboles. Poco después, escuché un sonido metálico. «Sal de aquí ya», me dije, incapaz de creer lo que estaba pasando. Mis peores temores se confirmaron cuando escuché el ruido de una motosierra encendiéndose. La figura levantó la motosierra sobre su cabeza y comenzó a correr hacia mí mientras gritaba. El miedo me invadió y comencé a correr. Sudaba mientras sentía que mi vida dependía de ello. Corría por una carretera oscura, siendo perseguido por un loco con una motosierra. Afortunadamente, vi un par de luces de un coche en la distancia, que venía en dirección opuesta. El ruido de la motosierra se detuvo de inmediato y la figura desapareció en el bosque. El conductor paró y me preguntó qué ocurría. Intenté explicarle con mi francés limitado, y me dijo que subiera al coche. Me llevó a la estación de policía local, donde hice una denuncia. Sin embargo, los policías no parecían tomarme en serio, como si no creyeran mi historia. Nunca supe más de ellos. El conductor me dejó en una estación de tranvía. Antes de irse, me advirtió que Francia no es el paraíso que muchos piensan, y que hay peligros en todas partes. Aún disfruto explorando lugares remotos, pero ahora solo lo hago durante el día. Crecí en una zona boscosa, aunque me siento cómodo en esos entornos, he tenido algunas experiencias inquietantes que nunca olvidaré. Esta fue una de ellas. Tenía 18 años cuando ocurrió. Una tarde, 2 amigos, Mickey y Paul, y yo decidimos ir de campamento. Bueno, quizá no fue exactamente un campamento, ya que no planeábamos quedarnos toda la noche, solo pasar un rato alrededor de una fogata. El plan era sencillo, ir al bosque, encender una fogata, beber algo de vino, comer algo y luego volver a casa. Nos reunimos en mi casa mientras aún había sol y partimos hacia una cantera abandonada en medio del bosque, a unos 40 minutos de distancia. Aunque la cantera tenía una historia trágica y espeluznante, era un lugar popular para pasar el rato. Cuando llegamos, el sol ya estaba ocultándose detrás de las colinas. Rápidamente recogimos leña para no tener que buscarla cuando oscureciera. Cuando la noche cayó por completo y todo estaba envuelto en oscuridad, logramos encender la fogata. Estábamos de buen humor, listos para brindar, cuando nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error, olvidamos el sacacorchos. Tratamos de abrir la botella sin él, pero no queríamos dañar el vino, que era caro. Después de debatir un poco, decidimos que uno de nosotros debía regresar a buscar el sacacorchos.
Finalmente, me ofrecí a ir, pero con dos condiciones: primero, que me dieran un hacha, y segundo, que no hicieran bromas mientras yo estuviera fuera. Mickey y Paul aceptaron sin dudar, me dieron el hacha y una linterna, y me puse en marcha. Mientras corría por el bosque, escuché un ruido que parecía ser de un jabalí. Recordé una advertencia de un cazador que me dijo que los jabalíes se ponían agresivos en esa época del año, especialmente de noche. Aunque estaba nervioso, logré llegar a casa sin incidentes. Mi madre se sorprendió al verme tan pronto. Le conté lo que había pasado, y se rió. Tomé el sacacorchos y regresé al campamento. Esta vez, para evitar encontrarme con un jabalí, tomé un camino más largo a través de un campo abierto. Cuando llegué al lugar, vi que la fogata seguía encendida, pero no había nadie allí. Las mochilas de mis amigos seguían en el suelo, pero ellos no estaban. Me molesté, ya que habíamos acordado no hacer bromas. Me senté cerca del fuego, mirando hacia el bosque, cada vez más irritado. De repente, escuché ramas rompiéndose a unos 30 metros de distancia. Dirigí la linterna hacia el lugar de donde venía el ruido y vi a una persona alta con una capucha oscura. Al iluminarlo, se detuvo y me miró fijamente. Aunque estaba de frente, no podía verle bien el rostro. Paul, sé que estás tratando de asustarme. Dejemos las bromas, ¿sí? Grité. Pero el encapuchado simplemente se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Justo en ese momento, mi teléfono comenzó a sonar. El teléfono sonó de repente. Lo saqué rápidamente del bolsillo. Era Mike. Contesté de inmediato y empecé a gritarle. Muy gracioso, imbécil. Pensé que teníamos un acuerdo. ¿De qué hablas? Respondió confundido. ¿De qué estás tratando de joderme? Claramente te vi, así que sal ya de donde estés. Mike se quedó en silencio por un momento. Lo único que escuchaba al otro lado era una respiración agitada y a Paul murmurando algo en el fondo. Finalmente, Mike volvió a hablar. Amigo, estamos en tu casa. Oímos unos pasos y al principio pensamos que eras tú tratando de asustarnos, así que fuimos a buscarte. Me dejé el teléfono en tu casa y no pudimos llamarte hasta ahora. Sal de ahí ya. Volveremos por nuestras cosas más tarde. No me jodas. Esto es otra de tus estúpidas bromas y no voy a caer. Espera un momento. Escuché murmullos ininteligibles y de repente la voz de mi madre. ¿Qué está pasando? Mi cabeza empezó a dar vueltas y el corazón me dio un vuelco al darme cuenta de que no era una broma. Una ola de miedo recorrió mi cuerpo. Aún así, logré calmar a mi madre, diciéndole que todo estaba bien, que había sido un malentendido y que no debía preocuparse. Mike tomó el teléfono de nuevo. Escucha, deja todo y vuelve ya. Estamos saliendo y te encontraremos en el camino. No voy a ir solo a ningún lado. Muévanse ya y vengan rápido. Los esperaré, pero dense prisa. Colgué el teléfono, no quería hacer más ruido del necesario. Apagué la linterna y retrocedí lentamente, alejándome de la fogata. Me acerqué lo más posible a la gran pared de rocas, pensando que, al menos, eso eliminaría una dirección desde la que alguien podría acercarse. Me quedé allí, en la oscuridad total, tratando de no hacer ningún ruido, aferrado con fuerza a mi hacha, que en ese momento se había convertido en mi mejor amiga. Tuve que convencerme una y otra vez de no acurrucarme en el suelo. Incluso mi cuerpo empezaba a traicionarme, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar a mi alrededor. Hacía lo posible por calmarme, pero, en el peor de los casos, esa adrenalina podría ser útil. Después de lo que parecieron horas, vi dos luces viniendo desde el bosque. Escuché a Paul gritar mi nombre. Nunca me sentí tan aliviado en mi vida.
Salí corriendo de mi escondite y me encontré con mis dos amigos. Nos quedamos allí un buen rato, riéndonos como locos. Incluso comenzamos a ponernos un poco arrogantes sobre quedarnos. Después de todo, solo era un tipo raro rondando en el bosque, y éramos tres. Es curioso, minutos antes estaba muerto de miedo, y ahora, de repente, lleno de energía, pensando en qué podría pasar. Sin embargo, al final prevaleció nuestro sentido común. Recogimos nuestras cosas, apagamos el fuego y nos fuimos. Decidimos llevar nuestras botellas de vino a algún lugar más iluminado y seguro. Soy una mujer de 24 años, del Reino Unido. A pesar de algunos episodios inquietantes en mi infancia, solo una vez en mi vida adulta he sentido un miedo verdaderamente primitivo. Perdón si esto es largo, pero necesito describir el entorno. Vivo en un pueblo en medio del campo inglés. Para darles una idea de su tamaño, tiene una población de 4,000 personas, pero se siente como si fueran 1,000, ya que todo está muy disperso y rodeado de campos, granjas y bosques. Está en medio de la nada, y por eso la conexión de teléfono e internet es muy mala. Habiendo vivido aquí toda mi vida, conozco el lugar como la palma de mi mano. Sé dónde están todos los caminos públicos a través de los bosques y campos, dónde se conectan, cuáles son los atajos y dónde cruzar los arroyos más profundos. He caminado por esta zona toda mi infancia con mis padres, de adulta, sola. Nunca había pasado nada malo y siempre me sentí segura. Esta historia ocurrió el verano pasado, en julio. Me mudé de vuelta a casa después de la universidad. Aún no había conseguido trabajo y fumaba mucho marihuana, un hábito que mis padres odiaban. Intentaba ocultarlo saliendo a caminar por las tardes. Siempre llevaba varios porros preenrollados escondidos en el bolsillo de mi sudadera. Ese día, llegué a casa a las 5 de la tarde. Cenamos y mi madre y yo hablamos más tiempo de lo habitual. Había tenido un día bastante agitado y me lo estaba contando. Por eso, terminé saliendo a caminar más tarde de lo normal, alrededor de las 7 de la tarde. Era verano y el sol aún brillaba, así que no pensé que oscurecería mientras seguía fuera. El bosque más cercano a mi casa estaba a menos de 5 minutos a pie. Para llegar, tenías que atravesar una puerta que daba a un campo de cultivo. Desde ahí, se podía ver hasta el primer grupo de árboles, que bloqueaban la vista más allá. Ese era mi destino. Sabía que el sendero que iba a tomar se recorría en menos de 2 horas y regresaba al mismo punto donde estaba parado. Tiempo suficiente para fumarme un par de porros y que el olor desapareciera de mi ropa. Esta zona es muy popular entre los paseadores de perros, así que no es raro cruzarse con otras personas. Como es un pueblo pequeño, todo el mundo se saluda. Encendí mi primer porro y comencé a caminar, absorto en mis pensamientos. Estaba a menos de 30 metros de entrar al bosque cuando vi a un hombre mayor saliendo de él, lanzándole una pelota a su perro. Apagué el porro cuando me acerqué. Reconocí que era un vecino mío, que vivía en la calle de al lado y era amigo de mi abuelo. Nos detuvimos a saludarnos y acaricié a su perro, Max. Mientras hablábamos, vi a otro hombre saliendo del bosque. No llevaba perro, vestía una chaqueta verde brillante y era bastante alto, al menos unos 10 años mayor que yo. John, mi vecino, y yo charlamos un minuto más antes de despedirnos. Me advirtió que no me quedara mucho tiempo, ya que pronto comenzaría a oscurecer, y tenía razón. El cielo estaba de un color rosa y naranja brillante, y el sol comenzaba a ponerse. Seguí caminando por el sendero, acercándome al hombre. Cuando estábamos a punto de cruzarnos, levanté la vista para hacer contacto visual, sonreír y saludar, como lo hace todo el mundo aquí, incluso si no conoces a la persona. Sin embargo, cuando mis ojos se encontraron con los suyos, noté que ya me estaba mirando. Sus ojos oscuros estaban fijos en los míos, y no sonreía. No lo conocía, pero algo no estaba bien. Se veía en su mirada.
Decidí tragarme la cortesía y bajé la mirada mientras pasábamos de largo. Había vivido en la ciudad durante mis años de universidad, y había aprendido a identificar una señal de peligro cuando la veía. Mis modales de pueblo me decían que saludara, pero mi instinto me decía lo contrario. Aceleré el paso, echando un vistazo rápido detrás de mí. El hombre seguía caminando en la misma dirección, detrás de John. Me sentí aliviado, reí y maldije a la marihuana por hacerme paranoico. Encendí otro porro y avancé más profundo en el bosque. Seguí el sendero durante unos 30 minutos, hasta que llegué al final. La salida del camino daba a otro campo, que conducía a otro grupo de árboles. El cielo ya era violeta y la luz, cada vez más tenue, estaba casi completamente bloqueada por los árboles. Estaba fumándome el último porro, cerca de la entrada del segundo grupo de bosques, cuando lo sentí, miedo. Un miedo paralizante, que recorría mi cuerpo como una descarga eléctrica. Ahí, en la salida del primer bosque, estaba el hombre. Pude distinguir su chaqueta verde en la poca luz que quedaba. Había regresado rápidamente. Lo miré varias veces mientras estaba en el primer bosque, y él no estaba allí. Me congelé por un segundo, y él también. Ambos sabíamos que yo ya lo había descubierto. Para cubrir la distancia que nos separaba, le tomaría unos 5 minutos corriendo. Estaba claro que estaba en buena forma, así que no perdí tiempo y me lancé a correr hacia el segundo bosque. No tenía otra opción, y no me atrevía a mirar hacia atrás. Corrí durante un par de minutos antes de girar bruscamente a la izquierda, con la esperanza de despistarlo. Pero no podía ver nada. Ya estaba oscureciendo, y los árboles hacían que todo se sintiera 100 veces más oscuro. Las ramas golpeaban y arañaban mis piernas desnudas, haciéndome sangrar. Mis pulmones comenzaron a doler, castigándome por haber fumado tanto antes de todo esto, mientras mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas, como si quisiera escapar. Ya no podía correr más. Me dejé caer al suelo, escondiéndome detrás de un árbol grande. Me apoyé en su tronco, con las rodillas pegadas al pecho, y puse la mano sobre mi boca para sofocar mi respiración entrecortada mientras intentaba desesperadamente llenar mis pulmones para la próxima carrera. Escuché. Pasaron unos segundos, y entonces oí sus pasos pesados, rompiendo ramas, a unos 6 metros detrás de mí. No me atreví a mirar, por miedo a que me viera. Tenía mi teléfono, pero sabía que había pocas probabilidades de tener señal aquí, y también sabía que si hablaba, él me escucharía, o vería la luz de la pantalla. No me avergüenza admitir que en ese momento comencé a llorar, con las lágrimas cayendo en silencio por mi rostro. ¿Dónde estás? Sé que estás aquí, escuché una voz profunda decir. Tuve que tapar mi boca con ambas manos para evitar que mi grito escapara. Lo escuchaba moverse alrededor. Entré en pánico, pero reuní el valor suficiente para asomarme cuidadosamente desde detrás del árbol. Estaba a unos 3 metros de distancia, con la espalda hacia mí. Retrocedí, escaneando rápidamente el área. Encontré una roca pesada y la recogí. Volví a mirarlo con cuidado, seguía de espaldas a mí, agachado, buscando entre los árboles. Tomé una decisión rápida, y con todas las fuerzas que me quedaban, lancé la roca hacia la derecha. Hizo un estruendo al romper unas ramas y causó mucho ruido. Vi cómo él salió corriendo inmediatamente en esa dirección, riendo como un psicópata. Escuché sus pasos alejarse hasta que me di cuenta de que ya no podría verme si me movía. Me levanté y corrí, intentando poner la mayor distancia posible entre nosotros, pero también me percaté de que me estaba alejando más y más de mi casa. Sabía que había un arroyo cerca. Si lo encontraba, podría seguirlo, ya que corría en paralelo a algunos de los senderos. Corrí hasta que los árboles comenzaron a despejarse, pero de repente el suelo desapareció bajo mis pies y caí de cabeza por una pendiente, aterrizando en el agua del arroyo. Mi boca se llenó de agua embarrada, que escupí con dificultad, sintiendo una mezcla de alivio por haber encontrado el arroyo, y terror,
ya que también había revelado mi posición. Para empeorar las cosas, mi teléfono se había arruinado. Avancé lentamente corriente abajo, intentando hacer el menor ruido posible, todo el tiempo escuchando por si lo oía. El arroyo atravesaba el bosque, y yo miraba hacia arriba periódicamente para asegurarme de que él no estuviera cerca. Después de media hora, noté que los árboles empezaban a aclararse y me di cuenta de que estaba llegando al borde del bosque, donde podría salir a un camino que conectaba con el que había tomado al principio. Si corría, podría llegar a casa en menos de 20 minutos. Arrastrándome sobre mi estómago, trepé de nuevo por la pendiente como si fuera un soldado, tratando de mantenerme lo más bajo posible. Asomé la cabeza por la cima y vi la salida del bosque a unos 15 metros. Escaneé la línea de árboles durante unos minutos, buscando cualquier señal de movimiento a pesar de que ya estaba casi completamente oscuro. No veía ni escuchaba nada, así que me levanté y corrí tan rápido como pude a través del campo hasta el sendero. Sabía que la puerta por la que había entrado estaba a poca distancia. Me sentí aliviada, pero entonces escuché un grito desgarrador desde el otro lado del campo. «Maldita sea, ven aquí». Sentí que mis pulmones estaban a punto de colapsar. Había estado esperándome. Giré la cabeza y lo vi salir corriendo del bosque, directo hacia mí. Grité y corrí aún más rápido, con lágrimas inundando mi rostro. Solo podía pensar en correr. La luz de la luna reflejaba en la puerta metálica, y supe que mi casa estaba a solo 5 minutos. Él corría más rápido que yo, acercándose cada vez más, gritándome todo el tiempo. Yo seguía corriendo con todas mis fuerzas, salté la puerta y corrí hacia el camino. Mientras corría hacia mi casa, miré atrás y lo vi aún persiguiéndome. Finalmente, llegué a la entrada de mi casa, abrí la puerta de un golpe, y me lancé al suelo, llorando y gritando, señalando hacia afuera. Mi papá salió corriendo mientras mi mamá me agarraba con fuerza. Yo colapsé, temblando de miedo. Resulta que mis padres ya habían llamado a la policía, porque les había dicho que estaría fuera solo 1 hora, pero eso fue a las 7 de la tarde y ya eran más de las 12 de la noche. No había respondido a sus llamadas porque mi teléfono se había roto, y ellos empezaron a preocuparse. Llamamos a la policía de nuevo y les explicamos lo sucedido. Vinieron y di mi declaración completa. Tanto mis padres como la policía estaban horrorizados. Nunca había pasado algo así por aquí. En más de 100 años no se había reportado ni una violación ni un asesinato. Pero solo con mirarme, era obvio que decía la verdad, estaba cubierta de cortes y moretones, empapada, llena de barro y mi propia sangre. No quiero profundizar en cómo esta experiencia me cambió, porque es bastante deprimente. Pero lo que más me aterra es que nunca encontraron a un sospechoso, a pesar de que me había seguido tan de cerca. Para cuando mi papá salió, ya se había ido. Y ahora me pregunto, ¿ese hombre sigue ahí afuera? ¿De qué será capaz?